¿Qué tal? Tengan todos ustedes muy buenos días. Muy buenos días con todos. A ver, jovencitos. La última clase les mencioné que tenían que leer un poco acerca de lo que es trabajo, energía, cantidad de movimiento, ¿no? Porque tú sabes que los temas son varios temas que se tocan por cada clase, ¿no? Y mi recomendación es de que leas un poco, pues, ¿no? Sobre el tema, ¿no? Para que tengas noción de qué es lo que se va a hablar, ¿no? De repente algunos ya saben acerca de algunos temas, bien por ellos, ¿no? Pero siempre es bueno revisar otras cositas más. Acabo de compartir ahí mi diapositiva, no sé si se visualiza, si me confirmases, por favor, Sí, se ve, para poder... profesor. Gracias, gracias, gracias. Ya, muy bien. Entonces, chicos, el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es trabajo, vamos a hablar de energía y también vamos a hablar de movimiento planetario, ¿no? La gravitación universal, las leyes de Kepler. Ya, muy bien. Entonces, empecemos, ¿no? Con nuestra clase del día de hoy. Ya, presta bastante atención, por favor. Ya, vamos a tratar de avanzar, de culminar todos los puntos, los temas. A ver, veamos. Eh, Hablar de lo que es trabajo, ¿no? En fin, lo que es trabajo mecánico, ¿no? El trabajo mecánico es una magnitud escalar, ¿no? El trabajo es la transferencia de movimiento que realizan las fuerzas sobre un cuerpo, ¿no? Ahí puedes observar una persona que le ejerce una fuerza a ese carrito y lo va a trasladar. O sea, la persona está realizando trabajo. ¿Por qué? Por el simple hecho de que ese carrito se traslada desde un punto hacia otro. Ahí han definido el trabajo como la fuerza paralela al desplazamiento. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Ahora, en forma matemática, ¿no? Ah, ojo, acá dice, ¿no? Trabajo, fuerza por desplazamiento. Pero ellos dos, ten presente que tienen que ser paralelas. Ya, ellos dos tienen que ser paralelas. En forma matemática, ¿cómo se define lo que es el trabajo mecánico? El trabajo mecánico se determina como la fuerza eh, que es paralela al desplazamiento. Ahora, si yo tengo un vector que forma un ángulo con la horizontal, ¿no? Esa fuerza se va a utilizar, ¿no? O se utiliza para trasladar al bloque desde un punto hacia otro punto, ¿no? Quiere decir que el bloque experimenta un desplazamiento. El desplazamiento es un vector, por si acaso, ¿ah? Entonces, el trabajo realizado por la fuerza para trasladar al bloque desde un punto hacia otro se define como la magnitud de la fuerza multiplicado por el coseno del ángulo que forma la fuerza con el eje horizontal multiplicado por la magnitud del desplazamiento que se le llama distancia. ¿Ya? Entonces, la fuerza, el trabajo, es la fuerza, la magnitud de la fuerza por el coseno del ángulo por la distancia. Ahora, la unidad del trabajo es el joules en el sistema internacional. ¿Ya? Entonces, esa es la ecuación que nosotros vamos a utilizar. Pero date cuenta de que el trabajo va a depender, en este caso, del ángulo, pues, ¿no? Del ángulo que forma la fuerza con el eje horizontal. Entonces, ¿qué pasa si nosotros, o sea, si el ángulo en sí es 0 grados, ¿no? Entonces sabemos que el trabajo es F coseno del ángulo. Si el coseno es 0, sabes que coseno de 0, en este caso, vale, vale 1, ¿no? Coseno de 0 vale 1. Entonces el trabajo es fuerza por distancia. Ojo cuando el ángulo vale 0 grados, ¿ah? Cuando el ángulo vale 0 grados. Entonces lo que te va a quedar es lo siguiente, ¿no? Ahí aparece.
Si yo tengo un bloque que se desplaza hacia la derecha, digamos, hacia la derecha, pero actúa una fuerza a favor, ¿no? La fuerza que está actuando está a favor del movimiento, porque el bloque se mueve hacia la derecha. Entonces, si la fuerza está a favor del movimiento, el trabajo es positivo. Y recuerda que trabajo es la magnitud de la fuerza por la distancia, como hemos calculado. Y además, la fuerza debe ser paralela al desplazamiento. Entonces, para este caso, el trabajo es positivo, fuerza por distancia. Ahora, si el ángulo es de 90 grados, entonces trabajo es F coseno de 90 por D, pero coseno de 90 es 0. Entonces, el trabajo vale 0, ¿no? ¿Cuándo el trabajo es 0? Cuando el ángulo vale 0 grados o la fuerza es perpendicular a la trayectoria. Si yo tengo un bloque que se desplaza, digamos, hacia la derecha, una cierta distancia, y la fuerza aplicada es perpendicular a la trayectoria, entonces el trabajo vale 0, ¿no? Si la fuerza es perpendicular a la trayectoria, el trabajo vale 0. Ahora, si el ángulo es 180 grados, cuando tú reemplazas, trabajo F coseno de 180 por D, pero el coseno de 180 es menos 1. El trabajo es menos fuerza por distancia. O sea, es un trabajo negativo, ¿no? Se dice que el trabajo que realiza la fuerza es negativa cuando la fuerza que actúa se opone al movimiento, ¿no? Si yo tengo un bloque que se mueve hacia la derecha y la fuerza está en contra del movimiento, entonces dicho trabajo es negativo, ¿no? Y además, la fuerza debe ser paralela al desplazamiento. Entonces, ahí tenemos tres casos, ¿no? Cuando el ángulo vale 0 grados, el trabajo es positivo. Ángulo de 180, el trabajo es negativo. Y cuando el ángulo es de 90 grados, el trabajo vale 0. O resumiendo, el trabajo es positivo cuando la fuerza está a favor del movimiento. El trabajo es negativo cuando la fuerza está en contra del movimiento. ¿Ya? Ten bastante cuidado, ¿ah? Y además, ambos son paralelas, ¿ya? Ambos tienen que ser paralelas. Entonces, veamos por acá un pequeño ejemplo. Digamos que se tiene un plano inclinado, ángulo, digamos, 37 grados. Se tiene un bloque de masa 2 kilogramos. Ese bloque es llevado desde el punto A hacia el punto B, y ojo que esa distancia de AB es 5 metros. Ese bloque es trasladado desde el punto A hacia el punto B mediante una fuerza, ¿no? Le voy a colocar una fuerza de 10 newton, ¿no? ¿Cuánto vale el trabajo realizado por la fuerza F, que vale 10, para trasladar al bloque desde A hasta B? Ah, yo sé que el trabajo es fuerza por distancia. Pero, como es un triángulo conocido, si a 95, a 37 es 3 metros. Y a 53 se le opone 4 metros. Ahora, ese bloque, ¿no? Voy a considerar lo que está ascendiendo desde A hasta B. Y la fuerza está a favor del movimiento, trabajo positivo. Pero la fuerza tiene el valor de 10 newton, ¿no? Y la distancia de D hasta B no es 5 por si acaso, ¿ah? Porque recuerda que para trabajo la fuerza debe ser paralela al desplazamiento. Esa fuerza de 10 es paralela a 4 metros. Entonces el trabajo es 40 joules. Positivo, 40 joules. Ahora,
Si me hubiesen pedido el trabajo desarrollado por la fuerza de gravedad o peso para trasladar al bloque desde el punto A hasta B, si la masa es 2, la fuerza de gravedad o peso es masa por aceleración de la gravedad. 20 newtons, ¿sí o no? Entonces acá sería la fuerza de gravedad. Pero recuerda que la fuerza debe ser paralela al desplazamiento. Esta fuerza es paralela, digamos, a la altura de 3 metros por h, ¿no? Pero recuerda que si el bloque va ascendiendo, si el bloque va subiendo, esa fuerza está en contra, trabajo negativo. O sea, es 20 por 3 menos 60 joules, ¿no? Ese es el trabajo realizado por la fuerza de gravedad. Adelantándonos un poco, ¿qué hubiese pasado si me hubiesen pedido el trabajo neto o trabajo total, ¿no? Para llevar al bloque de A hasta B. El trabajo neto total es el trabajo realizado por cada una de las fuerzas, o sea, es el trabajo realizado por la fuerza F para trasladar al bloque de D hasta B, más el trabajo realizado por la fuerza de gravedad para trasladar al bloque de D hasta B. Pero yo ya he determinado cada uno de ellos, ¿no? El trabajo realizado por la fuerza F es 40, más el de la fuerza de gravedad es menos 60. Entonces, el trabajo neto o total es menos 20 joules. Él es el trabajo neto, o también llamado trabajo total. ¿Quedó claro eso, jovencitos? Ah, y alguien me dirá, pero profesor, si el bloque va subiendo y se encuentra apoyado sobre una superficie, tenemos otra fuerza, que es la fuerza que el piso le ejerce al bloque, llamada fuerza normal. Pero el trabajo realizado por la fuerza normal, como es perpendicular a la trayectoria, vale cero. ¿Ya? ¿Quedó claro ese ejemplito, chicos? Es un ejemplo de aplicación. ¿Quedó claro ello? Sí, Solamente tienes, profesor, todo claro. claro, solamente tienes que darte cuenta que la fuerza debe ser paralela al desplazamiento. ¿Ya? Muy bien, entonces continuemos, ¿ya? Vamos a borrar ello. Es un ejemplito que he puesto por ahí. Entonces, por acá, ya de esto ya te he explicado. Ahora, ¿qué es el trabajo neto total? Te lo acabo de explicar en el ejemplo. El trabajo neto total es el trabajo realizado por cada una de las fuerzas, ¿no? O sea, si yo tengo, digamos, un bloque donde actúa la fuerza F1, la fuerza F2, la fuerza F3, la fuerza F4, entonces, el trabajo neto total es el trabajo realizado por cada una de las fuerzas, ¿no? Es el trabajo realizado por la fuerza F1, F2, F3, y así sucesivamente, ¿no? Y así sucesivamente. Se le llama trabajo neto o también llamado trabajo total, ¿no? Trabajo neto o también llamado trabajo total. Muy bien. Pero eso es cuando la fuerza es constante, ¿no? Cuando la fuerza no cambia, el valor sigue siendo el mismo. Ahora, ¿qué pasaría, jovencitos, si tengo, por decir acá, un bloque que cuando pasa por la posición 1 tiene una fuerza 1, que cuando pasa por la posición 2, la fuerza es 2? Puede ser mayor que 1 o puede ser menor que la fuerza 1. Y cuando pase por la posición 3, la fuerza que actúa es una fuerza F3. ¿No? Entonces, ahí te das cuenta que la fuerza está cambiando, está variando, ya no es constante ya. Entonces, para eso, si yo lo grafico en el eje X, en el eje Y, las fuerzas en Newton, en el eje X, la posición en metros. Digamos que para una posición X1, la fuerza que actúa sobre el bloque es F1. Para X2, la fuerza es F2. ¿No? Es mucho mayor que F1. Y supongamos que para X3 la fuerza es menor, pues, que F2. Ahí lo tienes. Entonces, si tú unes esos puntos, ¿no?
Si tú unes esos puntos, digamos que esto es una gráfica, digamos así, ¿no? Ahora, la fuerza está cambiando, pues, ¿no? Para una fuerza variable, el trabajo se determina mediante áreas, o sea, la prolongación de esa curva sobre el eje horizontal, lo que estás observando, obtengo un área. Y el trabajo es el área bajo la recta o bajo la curva. Eso es para una fuerza variable. ¿No? Para una fuerza variable, el trabajo lo vas a determinar mediante áreas. El área bajo la curva o bajo la recta. ¿No? De esa manera determinamos el trabajo para una fuerza variable. ¿Estamos? Para una fuerza variable. Ahora, si yo tuviese, digamos, por acá, la fuerza en Newton, la posición en metros, y digamos que tengo una gráfica que tiene una forma, la que voy a colocar. Ahí lo tienes. ¿No? Entonces, la fuerza está cambiando, ¿sí o no? Conforme el móvil cambia de posición, su fuerza varía. Entonces, solamente vas a determinar el área bajo la recta. O sea, la proyección de la recta sobre el eje X o sobre el eje horizontal. Tengo un área 1, un área 2. En este caso, el trabajo es la diferencia de áreas. Para ese caso, el trabajo es la diferencia de áreas. Y de esa manera determinas el trabajo realizado por una fuerza. Variable, por si acaso. Una fuerza que varía conforme cambia de posición. ¿Ya? Por una fuerza variable. Ahora, la potencia, ¿cómo se define la potencia? Bueno, la potencia es una magnitud escalar, ¿no? Mide la rapidez con la cual un cuerpo realiza trabajo. O sea, la potencia es el trabajo entre tiempo. Pero tú sabes que trabajo es fuerza por distancia, pues, ¿no? Fuerza por distancia entre el tiempo t, ¿no? Entre el tiempo t. Ahora, ese cociente que estás observando de distancia entre tiempo es la rapidez, pues. Entonces, la potencia también lo puedo expresar en función de en este caso, rapidez. Otra manera de determinar la potencia. ¿Ya, jovencitos? Listo. Entonces, y la unidad es el watt, por si acaso, ¿ya? Su unidad en el sistema internacional es el watt. Entonces, hay preguntas que corresponden a este tema, ¿ya? Entonces, nos vamos a ir a la primera pregunta, ¿ya? Para no perder tiempo, vamos a ir avanzando poco a poco. A ver, voy a salir de lo que es compartir pantalla y me voy a ubicar eh, en las preguntas, ¿ya, jovencitos? A ver, dame un segundo, por favor, dame un segundo, vamos a ver las preguntas. Ahí en tu guía creo que tiene la pregunta número 1, ¿ya? Voy a volver a compartir pantalla, no sé, creo que... A ver, dame un segundo. A ver, ¿se visualiza la pregunta 1? A ver, porque por acá tengo problemas de internet. Sí se visualiza, ¿no? A ver, jovencitos, confírmame por favor si se visualiza la pregunta número 1. Sí, profesor. Listo, ya. A ver, esa es pregunta de aplicación nada más, ya. Vamos a ir avanzando, ¿ya? Dice, un bloque se encuentra en reposo sobre una superficie lisa. Determine la fuerza F. ¿Cuánto vale la fuerza constante? Quiere decir que si el bloque pasase o si pasa por el punto A, su rapidez, como parte del reposo, su rapidez inicial, vale 0. Luego de 4 segundos pasa por el punto B, pero la fuerza que está actuando es constante, va a seguir siendo la misma. Pero desde el punto A hacia el punto B recorre
una cierta distancia, que es la que voy a determinar, ¿no? Es la distancia que voy a determinar. Entonces, esa distancia, empleando movimiento rectilíneo uniformemente variado, es la rapidez inicial más la final sobre 2 por el tiempo. Inicio 0, rapidez en B, luego de 4 segundos es 6 entre 2 por el tiempo que vale 4. Te queda 12 metros, ¿no? Luego de 4 segundos, recorre 12 metros. Ahí lo tienes. Ahora, sabemos que el trabajo desarrollado por la fuerza F es la fuerza por la distancia. Pero de dato tengo el trabajo que según el problema, vale 216. La fuerza es lo que debemos determinar y la distancia ya lo he determinado, que vale 12. Entonces, esa fuerza tiene el valor de 18 newton. Esa es la respuesta. ¿Ya? A ver, toma nota por ahí para poder pasar a la siguiente pregunta. Ya, siguiente pregunta, ¿ya? Vamos a avanzar un poquito rápido. Ya. Pregunta número 2. Pregunta 2. Ya, pregunta 2. Una persona arrastra 6 metros un cuerpo mediante una fuerza de 180 newton. A ver, jovencitos. Se tiene una superficie, ahí está, una superficie rugosa, ojo, ¿ah? Un bloque, el que estás observando, ese bloque se le aplica una fuerza cuyo valor es 180, ¿no? Para poderlo trasladar al bloque. Pero esa fuerza forma un ángulo de 60 grados con respecto al horizontal. Ahora, si tú tienes un vector que forma un ángulo con la horizontal, tú tienes que descomponerlo. Una componente en el eje X, la fuerza en el eje X, otra componente en el eje Y. Ahí está. Por un poquito de trigonometría, geometría, ¿no? Ya tú dominas ello. Si a 90 es 180, a 30 es la mitad. 90 newton. Y la vertical es 90 raíz de 3. ¿Ya? Pero la vertical no me interesa porque la fuerza, el trabajo que realiza la fuerza perpendicular vale 0. ¿Estamos? Ahora, acá hay un detalle. Me dicen que el bloque se desplaza a rapidez constante, ¿no? Si el bloque se desplaza a rapidez constante, quiere decir que se encuentra en equilibrio. Ojo, ¿ah? Si un cuerpo se desplaza a rapidez constante, o sea, experimenta un MRU, se encuentra en equilibrio. Pero como la superficie es rugosa, hay contacto entre la superficie del bloque y la superficie del piso, ¿no? Ello viene a ser, o es la fuerza de rozamiento. Esa fuerza de rozamiento tiene el mismo valor que la fuerza en X, vale 90, por el simple hecho de que se desplaza a velocidad constante. Ya recuerdas que si se desplaza a velocidad constante, quiere decir que se encuentra en equilibrio. Bastante cuidado, ¿ah? Se encuentra en equilibrio. Entonces las fuerzas son iguales en magnitud. Ahora, el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento es la fuerza de rozamiento por la
distancia. ¿Estamos? Ahora, pero es un trabajo negativo por el simple hecho de que la fuerza de rozamiento se opone al movimiento. ¿Cuánto vale? 90 por 6. Menos 540 joules. ¿Ya? Esa es la respuesta. Toma nota, por favor. Me confirmas para pasar a la siguiente pregunta, ya que es la número 4. Ya, jovencitos, pasemos a la siguiente pregunta. Todo está correcto, ¿no? Siguiente. Pregunta 4, ya. Nos vamos a la pregunta 4. A ver. Una bomba extrae cada 2 minutos 600 litros de agua. Ten presente que 1 litro equivale a 1 kilogramo. Hablar de 1 litro de agua, hablar de 1 litro, es lo mismo que decir 1 kilogramo. Una bomba extrae, digamos que acá tengo de un pozo, ¿no? Digamos que acá tenemos 600 litros, 600 kilogramos. Esa cantidad de agua que se extrae, si la masa es 600, la fuerza de gravedad es mg. ¿Estamos? Masa por gravedad, 6.000 newton. Esa cantidad de agua, ¿no? Se va a extraer de un pozo que tiene una profundidad de 50 metros, ¿no? Tiene una profundidad de 50 metros. Entonces, a ver, dame un segundo. Ya. Tiene una profundidad de 50 metros, ¿no? Me pide la potencia. Sabemos que la potencia es el trabajo por unidad de tiempo. Y el trabajo es fuerza por distancia entre tiempo. En este caso, la fuerza es la fuerza de gravedad multiplicado por la distancia, que es la altura, y dividido entre el tiempo. ¿Ya? Entonces, es mg por h dividido entre el tiempo. Mg por h. ¿Cuánto vale la masa? 600 litros, 600 kilogramos. Aceleración de la gravedad 10, altura 50. Tiempo, 2 minutos, 1 minuto 60 segundos, 120. Y a partir de ahí obtienes la potencia. 2500 watts. A ver, confírmame, por favor. ¿Quedó claro esa parte? A ver, jovencitos. ¿Me confirmas, por favor?
Ya, todo correcto, ¿no, chicos? Sí, profesor. Ya, muy bien. Ya, continuemos entonces. Ya. Vamos a pasar entonces a lo que es energía. Acá nomás, ya, para no salir. A ver, dame un segundo, por favor, ya me he adelantado. Estás. Ya, creo que estoy por acá. Y acá estábamos, ¿no? Ya, vamos a hablar de energía. Algo rápido. La energía también es una magnitud escalar. La energía eh, es la capacidad que tienen los cuerpos para realizar trabajo. Acá vamos a hablar de tres tipos de energía, ¿ya? La energía cinética, o también llamada energía de traslación, ¿no? Eh, es la energía que almacena un cuerpo cuando tiene rapidez. ¿Cómo se determina? Como un medio multiplicado por la masa, por la rapidez elevado al cuadrado. Ya, ojo que hablo de rapidez, ¿ah? Bastante cuidado, porque la energía es una magnitud escalar, ya, porque la energía es una magnitud escalar. Su unidad de la masa en kilogramos, la rapidez en metros por segundo, ya, en metros por segundo. Teorema del trabajo y la energía cinética. A ver, te explico acá, ¿ya? Si tengo un bloque donde actúa una fuerza constante, digamos que el bloque pasa por A. Al pasar por A, el bloque de masa M tiene una rapidez inicial. Luego de un cierto tiempo, pasa por B. Al pasar por B, ojo que la fuerza es la misma. Al pasar por B, presenta una rapidez final, ¿no? El bloque está acelerando hacia la derecha y a la vez recorre una distancia D. ¿Estamos? Eh, a ver, el trabajo realizado por la fuerza es fuerza por distancia, pero la fuerza es masa por aceleración, ¿no? Sabemos que la rapidez final al cuadrado es igual al inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Rapidez final al cuadrado menos rapidez inicial al cuadrado entre 2 es igual a A por D. ¿Dónde lo voy a reemplazar? Justamente en la ecuación de la derecha. Trabajo desarrollado por la fuerza F es igual a la masa. A por D es todo lo que está ahí a la izquierda. Rapidez final al cuadrado menos rapidez inicial al cuadrado entre 2. Trabajo desarrollado por F, masa, rapidez final al cuadrado entre 2 menos masa, rapidez inicial al cuadrado entre 2. Entonces tú sabes que un medio por la masa por rapidez es energía cinética final menos energía cinética inicial. Entonces, el trabajo desarrollado por la fuerza F es la variación de la energía cinética, ¿no? Ese es el teorema del trabajo y la energía cinética, ¿no? Que me dice que el trabajo desarrollado por la fuerza F no depende de la fuerza, sino va a depender de sus rapideces, como puedes observar ahí, ¿no? El que está con Chet. Depende de sus rapideces, de la rapidez final y de la rapidez, en este caso, inicial. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere con el trabajo. Creo que he borrado toda la solución también anterior. Bueno, estás tomando nota, ¿no? El trabajo, teorema del trabajo y la energía cinética. ¿Ya? A eso se refiere.
que el trabajo desarrollado por la fuerza no depende de la fuerza, sino de la rapidez inicial y de la rapidez final, ¿no? Ahí está la demostración de ese teorema. Ya, muy bien. Continuemos. Ya, la energía potencial, bueno, la energía potencial y la energía que presentan los cuerpos, ¿cuándo se encuentra con respecto a un nivel de referencia a una cierta altura, ¿no? A una cierta altura. Entonces, cuando ese bloquecito se encuentre en el piso, bueno, digamos que tú eres la persona que está ahí, ¿no? Para el bloque que está en el piso, para la persona, perdón, ese bloque que está en el piso no tiene altura. Entonces su energía potencial gravitatoria vale 0, pues, ¿no? Pero después ese bloque va ascendiendo hacia una cierta altura h, ¿no? Entonces el bloque presenta energía potencial gravitatoria, ¿no? En cambio, para la figura de la derecha, va a haber un instante que el resorte se va a comprimir y otro instante que se va a estirar. Si tenemos cuerpos elásticos, específicamente resortes que son deformados, entonces el resorte almacena energía, pero energía eh, potencial elástica. Tenemos ahí a una persona que logra levantar un bloque a una altura h, ¿no? Muy lentamente. Entonces la energía potencial es mg por h, ¿no? Y en otro instante, con respecto al origen de coordenadas, el bloque se encuentra a una altura menos h. Entonces la energía potencial gravitatoria es negativa. Ojo, ¿ah? Entonces, la energía potencial gravitatoria es negativa. ¿Existe energía potencial gravitatoria negativa? Claro que sí. Eso va a depender del nivel de referencia. O sea, acá se ha tomado con respecto al eje de coordenadas. Con respecto al eje de coordenadas, inicialmente el bloque está a una altura positiva, energía positiva, mg por h, y luego de otro instante se encuentra a una altura que vale menos h. Entonces su energía potencial gravitatoria es negativa. ¿Ya? Entonces, ¿existe energía potencial gravitatoria negativa? Claro que sí. ¿Eso de qué va a depender? Eso depende del nivel de referencia. ¿Ya? Depende del nivel de referencia. ¿Ya? Bastante cuidado ahí. ¿Ya? Depende del nivel de referencia. La energía potencial elástica es aquella energía que almacenan los resortes cuando son deformados. Pueden ser comprimidos o pueden ser estirados. ¿Cómo se determina? Un medio por la constante de rigidez por la deformación. Ya, entonces, ten presente eso, ¿ya? Ley de la conservación de la energía mecánica. A ver, ¿cuándo la energía mecánica se va a conservar? ¿No? ¿Cuándo se conserva la energía mecánica? Veamos acá una pequeña demostración. Se tiene un bloque que es lanzado en el punto A, bloque de masa M. Se lanza verticalmente hacia arriba con una cierta rapidez, como estás observando.
Luego de un cierto tiempo, el móvil pasa por el punto B y presenta una rapidez final, que le llamo V. Y también puedes observar que el bloque asciende una altura h, ¿no? Ahora, tú sabes, por movimiento vertical de caída libre, sabemos que la rapidez final al cuadrado es la inicial al cuadrado menos, porque el bloque sube y está siendo afectado por la aceleración de la gravedad, menos dos veces la aceleración de la gravedad por la altura h, ¿no? Ahora, ese negativo lo voy a pasar al otro lado a sumar. Rapidez inicial al cuadrado es final al cuadrado más dos veces g por h, ¿no? No creo que haya ningún problema en esa parte de ahí. Ahora, ¿qué pasaría si tú multiplicas tanto hacia la izquierda por m medios y hacia la derecha por m medios? Cuando tú resuelves ello, es masa rapidez inicial al cuadrado entre 2, masa rapidez final al cuadrado entre 2, más masa aceleración de la gravedad por h. ¿Estamos? Pero lo que tienes a la izquierda es la energía cinética en A. Y lo que tienes hacia la derecha, con respecto a un observador en tierra, si hay rapidez, hay energía cinética en A, ¿no? Más energía potencial gravitatoria. Ahora, ese es en B por si acaso, ¿ya? Energía cinética en B, energía potencial gravitatoria en B. Ahora, tú te das cuenta que si en A su energía mecánica es de 40 joules, en el punto B también su energía mecánica debe ser 40, pues, ¿no? Si el bloque es lanzado con una cierta rapidez, cada vez que va ascendiendo, su rapidez va disminuyendo, pero la altura va aumentando, ¿no? Entonces, la energía mecánica en cualquier punto de la trayectoria se va a conservar, va a seguir siendo la misma. Entonces, acá podemos decir lo siguiente, que la energía mecánica en A es igual a la energía mecánica en B, ¿no? Entonces, se ha demostrado lo que es la conservación en este caso de la energía, ¿ya? Conservación de energía. Ya. Entonces, ahí puedes observar, bueno, si algo rápido, ¿no? Cuando la energía mecánica se conserva, pero date cuenta de algo. Si el bloque va subiendo, bloque de masa m, en toda la trayectoria siempre actúa la fuerza de gravedad o peso. Si en toda la trayectoria actúa la fuerza de gravedad o peso, esa fuerza se le denomina fuerza conservativa, ¿no? Y si en toda la trayectoria está actuando la fuerza conservativa, entonces la energía mecánica en cualquier punto de la trayectoria siempre va a ser la misma, ¿ya? La energía mecánica se conserva. Entonces, acá podríamos decir lo siguiente, ¿no? Si yo tengo un bloque que sigue una trayectoria parabólica, digamos, si el bloque pasa por A y luego de un cierto tiempo pasa por B, siempre en toda la trayectoria actúa la fuerza de gravedad. Entonces, la energía mecánica en A debe ser igual a la energía mecánica en B. ¿Estamos? Pero ¿qué pasa si tengo una superficie lisa por donde circula o se desliza un bloque de masa m, ¿no? Superficie lisa.
Si la superficie liso, también en todo punto de la trayectoria, siempre la velocidad se mantiene, o perdón, la energía mecánica se mantiene constante, ¿no? Porque en toda la trayectoria siempre actúa la fuerza de gravedad. Entonces yo puedo decir que la energía mecánica en A y la energía mecánica en B es la misma también, ¿no? Para estos casos, ¿ya? Ahora, ¿qué pasaría, jovencitos, qué pasaría si tuviese una superficie que es rugoso, ¿no? Si es rugoso, quiere decir que hay una fuerza de rozamiento, ¿sí o no? Si es rugoso, hay una fuerza de rozamiento. Recuerda que la fuerza de rozamiento es aquella fuerza tangencial entre dos superficies en contacto. Esa sería la fuerza de rozamiento. Pero sucede que producto de esa fuerza de rozamiento, las superficies, tanto del piso como de la esfera, se van a calentar. Al calentarse, se emite energía en forma de calor, ¿no? Se emite energía en forma de calor. Entonces, en este caso, ya la energía no se va a conservar, ¿ya? Y se cumple lo siguiente, pues, la energía mecánica que hay al inicio es igual a la energía mecánica que hay al final, sumado con el calor que se disipa. Ah, pero tú te preguntarás, ¿si ese calor quién es? Ese calor es el que disipa las superficies en contacto. Pero resulta que ese calor disipado en magnitud es numéricamente igual al trabajo desarrollado por la fuerza de rozamiento, ¿ya? Es el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. Entonces, eso es cuando la energía ya no se conserva, pues, porque existe una fuerza de rozamiento, ¿ya? A ver, pasemos entonces eh, a una pregunta, ¿ya? Esto es la relación del teorema de trabajo y la energía mecánica, ¿ya? Se dice que el trabajo realizado por las fuerzas externas no es otra cosa que la variación o el cambio de la energía mecánica. Ya, pasemos entonces a la pregunta, ¿ya? De energía. Vamos a pasar acá. Este tema después lo vamos a ver. A ver acá. Eh, Esto de acá no corresponde. A ver, había una pregunta, creo. Ya, es esa, jovencitos. Pregunta 3. Ya, pregunta 3. El bloque de 2 kilogramos se lanza como se muestra en la figura. Determine la rapidez del bloque cuando el resorte de 1800 experimenta una deformación. A ver, ahí puedes observar lo que ocurre inicialmente, ¿no? Lo que hay al inicio, digamos, ¿no? Eso es lo que ocurre, lo que hay al inicio. Ahora, a ver, perfecto. Ese bloque que estás observando, ese bloque que tú estás observando, inicialmente presenta una energía cinética. A ver, eso es lo que hay al inicio, ¿ya? Inicio, así le voy a llamar, y final. ¿Qué es lo que ocurre al final? Cuando el bloque avanza hacia la derecha y cuando el bloque impacte con el resorte, ¿no? Producto de que existe una fuerza, ¿no? Que es la fuerza elástica, ¿no? Entonces, cuando el bloque impacta con el resorte se deforma.
una longitud de 20 centímetros. No, equivale a 0,2 metros. Ahora, ese bloque va avanzando y a mí me piden determinar cuánto vale la rapidez cuando el resorte se ha deformado 0,2 metros. Ahora, la superficie es lisa, no hay rozamiento, superficie liso. Acá se cumple lo siguiente, ¿no? Se cumple que la energía mecánica que hay al inicio debe ser igual a la energía mecánica que hay al final. Inicialmente, ¿qué energía tiene? Solamente hay energía cinética, ¿sí o no? Energía cinética al inicio, ¿ya? Al inicio solamente tiene energía cinética, así lo voy a colocar. Energía cinética que hay al inicio. Al final, el bloque tiene rapidez, hay energía cinética final, y también el resorte se ha deformado. Hay energía potencial elástica final. Energía cinética inicial, un medio por la masa por la rapidez inicial al cuadrado. Final, un medio por la masa rapidez final al cuadrado. Que dice energía potencial elástica, un medio de la constante de rigidez por la deformación al cuadrado. Cancelas un medio, te queda masa que vale 2, rapidez inicial, dice al cuadrado, masa 2, rapidez final, 2 por v al cuadrado más un medio de la constante de rigidez que vale 1800 por 0,2 elevado al cuadrado. Y a partir de ahí, allá sube. ¿Cuánto sale v? A ver. ¿Cuánto es la respuesta, jovencitos? 8, ¿no? A ver si me confirmas por ahí, por favor. 8. Eso es matemática, ¿ya? A ver, confírmame, por favor, si es 8. Ya. A ver, continuemos, ¿ya? Ya no hay otra pregunta de energía, solamente es la número 3. Ya, pasemos a otro tema. Ahí justamente estás observando lo que vamos a hablar. Algo rápido nada más. Ahí está. Hablemos de cantidad de movimiento, ¿no? La cantidad de movimiento es una magnitud vectorial que se utiliza para medir el movimiento de traslación de una partícula. ¿Cómo se determina? Como la masa multiplicado por la velocidad. Ya, masa por velocidad. Ahora, la masa se mide en kilogramos, la velocidad se expresa en metros por segundo, ¿no? Unidad kilogramo metro por segundo. Entonces, sucede que la cantidad de movimiento, por ser un vector, tiene la misma
dirección que la velocidad. La misma dirección que la velocidad. Ahí lo puedes observar, ¿no? Si el bloque se desplaza con una velocidad hacia la derecha, entonces el vector cantidad de movimiento tiene la misma dirección. Había entonces sí la misma dirección. Ya. A ver. Acá te mencionan cambio de la cantidad de movimiento, ¿no? A ver, entonces, sabemos que la cantidad de movimiento, la variación, es cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial, ¿no? Entonces, cantidad de movimiento es masa por velocidad final y masa por velocidad inicial. ¿Ya? Ya, entonces, cantidad de movimiento final, ¿no? Variación de cantidad de movimiento final menos inicial, como puedes observar ahí. ¿Ya? Ahora, si yo tengo un sistema de n partículas, ¿no? Si yo tengo varias partículas y cada partícula tiene una velocidad, entonces para un sistema de n partículas, la cantidad de movimiento del sistema o total va a ser igual a la cantidad de movimiento de cada una de las partículas, ¿no? Masa 1, cantidad de movimiento 1, masa 2, cantidad de movimiento 2, y así sucesivamente. Eso es para n partículas. Ahora, eh, ¿cómo se define lo que es la fuerza, ¿no? Dice segunda ley de Newton y cantidad de movimiento, ¿no? Segunda ley de Newton. Menciona que la fuerza resultante produce un cambio de la cantidad de movimiento lineal de una cierta partícula en un determinado tiempo. Entonces se define como la fuerza, la variación de la cantidad de movimiento por unidad de tiempo. Cuando tú pateas una pelota, digamos, ¿no? Si tú tienes una pelota, le das un puntapié, tú le ejerces una fuerza, pero esa fuerza que tú le aplicas a la pelota ocurre en un intervalo muy pequeño, ¿no? En un intervalo muy pequeño. Entonces, el impulso se define como la fuerza multiplicado por ese intervalo de tiempo. Impulso es fuerza por variación de tiempo, ¿no? Su unidad es el newton segundo. La fuerza se mide en newton, el tiempo se expresa en segundos. Ahí puedes observar, ¿no? Justamente ahí la raqueta le ejerce una fuerza y a la vez por ahí aparece un vector, es el impulso. Tenemos la fuerza en función del tiempo, para un tiempo t sub 0. Acá tenemos una fuerza máxima, ¿no? Pero para una fuerza, digamos, una fuerza media, para una fuerza media o para una fuerza constante, digamos, el impulso lo podemos determinar mediante la prolongación de la recta sobre el eje horizontal. O mejor dicho, mediante una área, ¿no? Mediante un área. El impulso es la fuerza multiplicado por la variación del tiempo, ¿no? El área bajo la curva o bajo la recta. Teorema del impulso y la cantidad de movimiento. A ver, habíamos visto que el impulso es la fuerza por la variación de tiempo, ¿sí o no? La fuerza es la masa por la aceleración, por delta de t.
La aceleración es la variación de la velocidad respecto al tiempo. Entonces el impulso queda masa. Esa variación de velocidad es velocidad final menos velocidad inicial. Y queda masa velocidad final menos masa por velocidad inicial. Cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial. O sea, el impulso es la variación de la cantidad de movimiento. Y recuerda que el impulso es la fuerza por la variación del tiempo es igual a la variación de cantidad de movimiento. Ahora, ¿qué pasaría si la fuerza aplicada sobre un cuerpo vale cero? Entonces te queda fuerza por variación de tiempo es igual a variación de cantidad de movimiento. Si la fuerza vale cero, te va a quedar cero es igual a la variación de la cantidad de movimiento, que es la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Entonces obtienes que la cantidad de movimiento que hay al inicio debe ser igual a la cantidad de movimiento que hay al final. ¿Y cuándo se cumple eso? Cuando la fuerza que actúa vale cero. A eso se le llama la conservación de la cantidad de movimiento. O sea, la cantidad de movimiento se conserva. La cantidad de movimiento se conserva. ¿Cuándo la cantidad de movimiento se conserva? Cuando la fuerza que actúa sobre dicho cuerpo vale cero, ¿no? Entonces, ahí tienes, en este caso, el teorema del impulso y cantidad de movimiento. Se cumple eso. ¿Estamos, chicos? Entonces, por acá, voy a pasar por acá nada más, ¿ya? Eso es lo que te acabo de explicar, pues, ¿no? Variación de cantidad de movimiento, perdón, impulso es variación de cantidad de movimiento, ¿no? Se cumple ello. Justamente esto te acabo de explicar, pues, ¿no? Cuando la cantidad de movimiento se conserva, cuando la fuerza resultante que actúa sobre dicho cuerpo, en este caso, vale cero, ¿no? Cuando vale cero, ¿ya? Ahí decimos que la cantidad de movimiento se conserva. Esto ya te lo expliqué. Algo rápido, colisiones, ¿no? Existen dos tipos de colisiones. La colisión elástica. En un choque o colisión elástica se cumple que la energía cinética se va a conservar, ¿no? Entonces acá tienes que antes del impacto, digamos que tengo un bloque de masa m que se mueve hacia la derecha con una cierta velocidad 1. Cuando impacta contra un bloque de masa m2 que está en reposo, ¿no? Entonces el bloque m2 adquiere, tanto el bloque m1 y el bloque m2 adquieren rapideces diferentes, ¿no? Entonces, por conservación de la energía se debe de cumplir lo que estás observando ahí, ¿no? Que la energía mecánica que hay al inicio es igual a la energía mecánica que hay al final, ¿no? Un medio por la masa por la rapidez inicial, ¿no? La rapidez del bloque 1 al cuadrado debe ser igual a un medio por la rapidez, un medio por la masa 1 rapidez 1 al cuadrado, más un medio por la masa m2 rapidez 2 al cuadrado. Entonces, la energía mecánica se conserva, pues. Ese es para una colisión elástica. Para una colisión inelástica, la energía mecánica ya no se va a conservar, porque cuando ocurre esa colisión, ¿no? Hay un calor que se desprende, ¿no? Un calor Q, ¿no? Un calor que se disipa durante ese impacto.
Acá sucede que antes del impacto tenemos lo mismo, ¿no? Un bloque de masa M1 que tiene una rapidez v sub 1 y un bloque de masa M2 que está en reposo. Cuando ocurre el impacto, los dos bloques M1 y M2 viajan pegados con la misma rapidez. Es un choque inelástico. Aquí hay una regla ya que se cumple para una colisión que ocurre eh, en un eje horizontal, digamos, ¿no? Unidimensional, ¿no? Se cumple que eh, el coeficiente de grado de elasticidad o el coeficiente de restitución es igual a la velocidad 2 menos velocidad 1, o sea, velocidades después de la colisión, después del choque, dividido entre, a ver cómo le voy a colocar acá, por menos velocidad inicial 1 menos velocidad inicial 2. Ya incluí el signo menos, ¿ah? Esas son las velocidades de las partículas antes de la colisión o antes del choque, ¿no? Fíjate la secuencia, ¿ya? ¿No? Entonces, ahí obtienes coeficiente de restitución, la velocidad de la partícula, o puedo resumirlo, velocidad relativa después del choque, entre velocidad relativa antes del choque, ¿no? Después del choque y antes del choque. Ahora, ese coeficiente de restitución es una cantidad dimensional, es un número, que va a variar desde 0 a 1, ¿no? Mayor o igual que 0, pero menor o igual que 1. A eso se refiere con el coeficiente de restitución. Si el coeficiente de restitución vale 1, bueno, estamos frente a una colisión totalmente elástica. Y si vale 0, es un choque inelástico. A ver, hay una pregunta sobre ello, ¿ya? Vamos a ir avanzando poco a poco. Ubiquémonos acá. Pregunta 5, ¿ya? Pregunta 5. Ubícate en la pregunta 5 que corresponde a lo que es cantidad de movimiento, ¿no? Más que todo impulso. Dice, eh, una esfera de masa de 2 kilogramos que se mueve horizontalmente con una rapidez de 5 metros por segundo choca contra una pared. A ver, digamos que acá tenemos la pared, acá está la esferita, ¿no? Esa esferita de 2 kilogramos se desplaza con una velocidad, velocidad 1, digamos, 5 metros por segundo, ¿no? Esa esferita se dirige hacia una pared y cuando impacta, ¿no? Cuando impacta, se queda detenida ahí, ¿no? O sea, su rapidez final vale 0. Yo quiero saber cuánto vale el impulso. Determine la magnitud del impulso que recibió dicha esfera. ¿Cuánto vale el impulso?
A mí me piden que determine cuánto es el impulso. Eso es lo que me están pidiendo, ¿no? Ahora, tú sabes que el impulso no es otra cosa que la variación de la cantidad de movimiento. Esto es lo que ocurre al inicio y lo otro, lo que ocurre al final. Impulso es igual a cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial. Masa, velocidad final, menos masa, velocidad inicial. Pero al final el bloque se va a detener, va a quedar detenido. Rapidez cero o velocidad cero. Impulso es menos la masa, que vale 2, y la velocidad inicial es positivo, ¿no? Que va hacia la derecha. Es 10. Perdón, 5, ¿no? Discúlpame. Es 5, no, no es 10. La respuesta es 10. A ver, entonces acá es 2 por 5, ¿no? Y ese impulso es menos 10 newton por segundo. Es menos 10 newton por segundo. Esa sería la respuesta, ¿no? Si me hubiesen pedido determine el impulso que recibe la esfera. Pero como me piden magnitud, entonces en magnitud, la magnitud siempre es una cantidad positiva. Él es magnitud. Él es magnitud. Ya, entonces, acá tenemos que él es la magnitud. Ya, entonces, ten en cuenta ello, ¿ya? Ten en cuenta que él es la magnitud. Ya, muy bien, entonces, eso corresponde a lo que es el impulso. Y hay otra pregunta también, ¿no? La siguiente pregunta, a ver. La pregunta 6. Ya, pregunta 6. Pregunta 6. En la pregunta 6, jovencitos, una esferita, como puedes observar ahí, de masa m y velocidad más 2 metros por segundo, o sea, viaja hacia la derecha, va al encuentro de otra esfera. Piden determinar cuánto vale la velocidad de la esfera A después que impacta con la esfera B. Entonces, eso es lo que me están pidiendo. A ver, veamos entonces. Ya. Veamos por acá. A ver. Eso es lo que hay al inicio, ¿ya? Inicio. Vamos a ver lo que ocurre finalmente. Cuando la esfera A, cuya masa es m, impacta con la esfera B, cuya masa es 2m, entonces esa esferita B, cuya masa es 2m, adquiere una velocidad b', digamos, de 1 metro por segundo, ¿no? De 1 metro por segundo. Yo quiero saber cuánto vale la velocidad de la esfera A, que le llamo p sub A'. Entonces, ahí tú te das cuenta que si cada bloque tiene masa, tiene peso hacia abajo, ¿sí o no? Hay una fuerza hacia abajo, que es mg, pero el piso le ejerce una fuerza hacia arriba, llamada normal. En magnitud, esas fuerzas son iguales. Entonces,
La fuerza resultante vale 0. Y habíamos dicho que si sobre un cuerpo la fuerza resultante vale 0, la cantidad de movimiento que hay al inicio debe ser igual a la cantidad de movimiento que hay al final. Al inicio tengo la masa de A por la velocidad de A, más la masa de B por la velocidad de B. Al final, la masa de A por la velocidad de A, que le he llamado P sub A', sumado con la masa de B por la velocidad de B, que le he llamado P sub B'. Pero inicialmente ese bloque B está en reposo. Rapidez 0. Entonces, al reemplazar, solamente lo que te va a quedar es masa de A, M, lo que hay al inicio, ¿ah? Velocidad de A, 2. Igual. Al final, masa de A, perdón, M, velocidad de A', más masa de B, 2M, velocidad de B, 1. Cancelas M, 2, velocidad prima, más 2. Entonces, la velocidad de A es 0, ¿no? Quiere decir que cuando el bloque, cuando la esfera A impacta con la esfera B, se va a quedar quieta. Se queda quieta. ¿Ya? Toma nota de ello, por favor. Ya, pasemos a otro tema, ¿ya? Que corresponde hablar sobre lo que es gravitación universal. Regresemos. Ya, a ver. Lo que corresponde a la ley de Newton, la ley de Newton de la gravitación, hace referencia a que si tenemos dos cuerpos celestes, uno de masa m1, el otro de masa m2, separados a una cierta distancia, entre ellos existe una fuerza gravitacional, ¿no? Esa fuerza en magnitud es la misma. En magnitud es la misma, o sea, F sub G, F sub G, ¿no? En magnitud, pero en direcciones contrarias, ¿no? Uno de ellos es el negativo del otro. Ahora, esa fuerza es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, y todo multiplicado por una constante, llamada la constante de gravitación universal, que tiene un valor, ¿no? Que es 6,67 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado kilogramos al cuadrado. Y ojo que la distancia tiene que estar expresado en metros. Todo se mide en el sistema internacional. No, todo se mide en el SI. Y las masas, por supuesto, tienen que estar en kilogramos. ¿No? Las masas tienen que estar en kilogramos.
hablar de campo gravitatorio, se dice que existe un campo gravitatorio en una región del espacio si una partícula de masa m, ubicada, por supuesto, en dicha región, experimenta una fuerza gravitatoria. Ahí tenemos a la Tierra, ¿no? Y se ha ubicado un cuerpo de masa m, puede ser un satélite, ¿no? Entonces, esos dos cuerpos experimentan una fuerza gravitatoria, entonces existe lo que es un campo gravitatorio alrededor, en este caso de la Tierra, ¿no? Y esa campo gravitatorio no es otra cosa que la fuerza gravitatoria por unidad de masa, por unidad de masa. Ahí puede decir que la fuerza gravitatoria es la masa por la aceleración de la gravedad, mg, mg en este caso. A ver acá. ¿Cómo varía la aceleración de la gravedad eh, a una cierta altura? A ver, te lo explico ya. Tenemos por acá la Tierra. La Tierra tiene un radio, tiene una masa, ¿no? La Tierra tiene un radio, tiene una masa. Si yo considero un cuerpo, ¿no? Si yo considero a un cuerpo de masa m, que con respecto a la superficie de la Tierra se encuentra a una altura h. Pero resulta que a una altura h, ese cuerpo presenta una aceleración de la gravedad, o está actuando una aceleración, que es la aceleración de la gravedad a una altura h. Sabemos que acá existe una fuerza de gravedad, ¿no? Una fuerza de gravedad, que ya sabes que es la masa por la aceleración de la gravedad a una altura h. Pero también interactúan esos dos cuerpos, la Tierra y el cuerpo de masa m, una fuerza gravitacional, F. ¿Cómo son esas dos fuerzas en magnitud? Son iguales. O sea, la masa por la aceleración de la gravedad a una altura h es igual a la fuerza entre esos dos cuerpos. Habíamos visto que esa fuerza de qué va a depender de la constante de gravitación, de la masa m minúscula, de la masa m mayúscula, entre, acá hay un detalle, la distancia que existe entre el planeta, entre ese cuerpo de masa m, perdón, y este planeta, ¿no? Que es la Tierra. Pero medido desde el centro, que es h más r elevado al cuadrado, según la ecuación de Newton. ¿Qué cancelas en este caso? Cancelas m. Entonces, lo que tú vas a cancelar el valor de m. Cancelas m minúscula. La aceleración de la gravedad a una altura h es la constante de gravitación, la masa de la Tierra, entre h más r al cuadrado. Eso es la aceleración de la gravedad a una altura h. Ahora tú te das cuenta que si h es mayor, o sea, si tenemos de repente una nave espacial, ¿no? Que se aleja de la Tierra, cada vez h va aumentando, sumado con el radio de la Tierra y elevado al cuadrado, algo entre ese número, que es h más r al cuadrado, te da algo pequeño, ¿sí o no? ¿No? Quiere decir que mientras un astronauta, digamos, se aleja de la Tierra, cada vez la aceleración de la gravedad va disminuyendo. Ahora, ¿qué pasaría si h
fuese cero. O sea, ese bloque de masa m minúscula, ahora lo ubicas en la superficie de la Tierra, ¿no? Si tú al bloque de masa m minúscula lo ubicas en la superficie de la Tierra, entonces obtienes que la aceleración de la gravedad es g por m, masa de la Tierra. Ahora, h vale cero, pues te va a quedar r al cuadrado, ¿no? Ahora, si tú reemplazas esos valores de la constante de gravitación de la masa de la Tierra y el radio de la Tierra, si tú reemplazas esos valores, aproximadamente obtienes 9,81 metros por segundo al cuadrado. Él es la aceleración de la gravedad en la superficie de la Tierra, que vale 9,81, ¿no? Lo podemos también aproximar a un valor de 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, eso es la variación de la aceleración de la gravedad, dependiendo, por supuesto, de h, ¿no? ¿Cómo varía la aceleración de la gravedad con respecto a h? Ya. Hay una pregunta sobre ello, ¿ya? Sobre la aplicación de esta ecuación. Ya, voy a borrar esa parte. Ahí está todo lo que te he explicado, ¿no? A ver, pasemos a la pregunta, ¿ya? Antes de ver lo último que corresponde a ley de Kepler. Pasemos a la pregunta. Pregunta 7. Determine la aceleración de la gravedad en la superficie de un planeta cuya masa es 16 veces la masa de la Tierra y su radio es el doble de la Tierra. Sabemos que la aceleración de la gravedad en la Tierra depende de la constante de gravitación de la masa de la Tierra y dividido entre el radio de la Tierra elevado al cuadrado, ¿no? Yo quiero saber, eso es para la Tierra, ¿ya? Esto es para nuestro planeta Tierra. Yo quiero determinar la aceleración de la gravedad de un planeta. Yo no sé qué planeta es, un planeta X, ¿no? Ojo que la constante de gravitación es la misma, constante de gravitación universal. Para cualquier lugar tiene el mismo valor. Pero me dicen que la masa de la masa de ese planeta es 16 veces la masa de la Tierra. Si la masa de la Tierra es m, de ese planeta será 16m. Y además su radio es el doble de la Tierra. Si el radio de la Tierra es r, del planeta va a ser el doble del de la Tierra, 2r, elevado al cuadrado. Te queda 16, constante de gravitación, masa m, entre 4 veces r cuadrado. Entonces, la aceleración en ese planeta X es 4 veces la constante de gravitación universal de la masa de la Tierra entre el radio de la Tierra. Pero me dicen que considere que la aceleración de la gravedad en la Tierra es aproximadamente 10 metros por segundo al cuadrado. O sea, todo lo que estoy resaltando lo considere como 10 metros por segundo al cuadrado, ¿no?
Entonces la respuesta es 40. La aceleración de la gravedad en un planeta X es 40 metros por segundo al cuadrado. Toma nota de ello, jovencitos. Ya, pasemos al último tema, ley de Kepler, ¿no? Para hacer la última pregunta, ¿ya? Ley de Kepler. Son tres leyes. La primera ley, ley de órbitas, que menciona que todos los planetas giran alrededor del Sol, donde el Sol se ubica en uno de los focos de la elipse, describiendo trayectorias elípticas. La segunda ley, ley de las áreas, ¿no? El radio vector medido desde el Sol, ¿no? El radio vector desde el Sol hasta un planeta describe áreas iguales en intervalos de tiempos iguales, ¿no? Digamos que ahí puedes observar que ese planeta barre un área 1 en un tiempo 1, digamos. Luego barre un área 2 en un tiempo 2. Esas áreas se relacionan, ¿no? Esas áreas se relacionan. Área 1 entre tiempo 1. Área 1 entre tiempo 1 es igual a área 2 entre tiempo 2. Yo puedo decir que también es igual al área de la elipse. Y el tiempo que tarda en dar una vuelta se le llama periodo, representado con la letra T. También puedo decir ello, ¿no? Área 1 entre tiempo 1 es igual a área 2 entre tiempo 2, y esto es igual al área de la elipse dividido entre el periodo. Recuerda que el periodo es el tiempo que tarda en realizar una vuelta. Y la tercera ley, la ley de los periodos, ¿no? Dice, el cuadrado del periodo de revolución de un planeta es directamente proporcional al cubo de la distancia promedio entre el Sol y el planeta. A ver, más o menos sería lo siguiente, ¿ya? A ver, si yo estoy suponiendo de que el Sol se encuentra en el centro y por acá hay un planeta que está girando, que con respecto al Sol se encuentra a una distancia que le llamo R1, y este planeta tiene un periodo 1, digamos. Y por acá tengo otro planeta. De radio 2. Periodo 2. Ya puedo decir acá lo siguiente, ¿no? Que el periodo 1 al cuadrado entre el radio 1 al cuadrado es igual al periodo 2 al cuadrado, al cubo, perdón, entre radio 2 al cubo. Puedo relacionarlo de esa manera también, ¿no? La ley de los periodos. Y eso es lo que vamos a utilizar en la última pregunta que corresponde al tema del día de hoy, ¿no? Pregunta número 8. ¿Ya? Y última pregunta. Pregunta en este caso, pregunta 1. Entonces, jovencitos, por acá veamos la pregunta número 8. Ya vamos a pasar a la última, 8. Los alejamientos de dos planetas con respecto al Sol son 2A y 8A. Si la rapidez de traslación del planeta más cercano al Sol es V, determine la rapidez del otro planeta. Entonces, voy a considerar acá, jovencito, lo siguiente, ¿no?
Cada uno de los planetas tiene un periodo, ¿ya? Así le voy a llamar, ¿ya? Observa acá, por favor. Periodo 1 al cuadrado entre el radio 1 al cubo, perdón, es igual periodo 2 al cuadrado entre radio 2 al cubo, ¿no? Radio 2 al cubo. Periodo 1 entre periodo 2 al cuadrado es igual al radio 1 entre el radio 2 al cubo. Periodo 1 entre periodo 2 al cuadrado es igual radio 1. O sea, si yo considero que el Sol se encuentra en el centro y por acá hay un planeta 1, y con respecto al Sol se encuentra a una distancia que le llamo R1. Por acá hay otro planeta R2, planeta 2, que con respecto al Sol se encuentra a una distancia R2. Pero R1 es 2A y R2, 8A. Entonces acá voy a colocar 2A entre 8A. Todo elevado al cubo. Queda un cuarto, ¿verdad? Un cuarto elevado al cubo. 64. Al cubo, por si acaso, ¿ya? Periodo 1 entre periodo 2 al cuadrado. Periodo 1 entre periodo 2 al cuadrado es 61 entre 64. ¿Estamos? Entonces te va a quedar un octavo, ¿no? ¿Estás de acuerdo? A ver. Periodo 1 entre periodo 2. Un octavo. O sea, el periodo 2 es 8 veces el periodo 1. Hemos llegado a ello. ¿Estamos? Ahora, sabemos que la rapidez angular es 2pi entre periodos, ¿sí o no? Entonces, la rapidez angular por el periodo es igual a 2pi. Esto es una constante. Entonces, acá puedo decir lo siguiente. Rapidez angular 1, periodo 1, angular 2, periodo 2. Pero tú sabes, acá, directo, angular 1 por periodo 1 es angular 2, pero periodo 2, ¿cuánto es? 8 veces periodo 1, ¿sí o no? Entonces, eh, rapidez angular 1 es 8 veces rapidez angular 2. Pero, jovencitos, tú sabes que la lineal es la angular por R. Entonces, la angular ¿a qué va a ser igual? A la lineal entre R. En lugar de angular 1, vas a colocar lineal 1 entre radio 1 es igual a 8 W2, ¿no? Que es lineal 2, radio 2. Pero, jovencitos, pero, radio 1 es 2 veces A. 8 veces lineal 2, radio 2, 8 veces A. Cancelas. Entonces, ¿qué es lo que te va a quedar? Que la rapidez 1 o la rapidez 1 entre 2, ¿no? Esa es la rapidez 2. ¿Estamos? Pero me dicen que si la rapidez de traslación del planeta más cercano al Sol, o sea, la rapidez 1 que está cerca al Sol, el planeta 1 que está cerca al Sol tiene una rapidez v, ¿no? O sea, la rapidez 1 vale v. ¿Cuánto vale la rapidez 2? Esa es la respuesta. A ver, me pasé. Ahí está. B medio, ¿ya? Esa es la respuesta. Listo. Entonces, jovencitos, tus claves, ahí lo tienes.
1C, 2B, 3D, 4B y 5. La pregunta 5. La pregunta 5, la C. Ya, justamente ahí tienes las alternativas a tus ejercicios propuestos. ¿Ya, jovencitos? Ahí está. Ya, muy bien. Lo dejamos ahí. Nos vemos la próxima clase. Por favor, revisa lo que es mecánica de fluido, ¿ya? Revisa lo que es mecánica de fluidos. Ya listo, nos vemos. Cuídense. Hasta pronto. Chao, nos vemos. Gracias por su atención. Nos Muchas vemos. gracias, Chao. profesor. Chao a ustedes.